¿Cómo superar a tu ex o un amor no correspondido? En esta oportunidad te voy a dar algunos consejos de cómo puedes olvidar o superar el amor, el cariño, el aprecio hacia una persona que quizás compartió bastantes vivencias contigo, que muy probablemente te pintaste un futuro a su lado y que al final pues terminaron separados por quizás un amor no correspondido, sentimientos encontrados de la otra persona, ya que normalmente en estos casos siempre es la otra persona la que más le es fácil soltarte y quizás a ti te cueste superarlo, ya que pues olvidar una persona no es sencillo y por esa razón has buscado ayuda quizás, y en esta oportunidad te vamos a dar algunos consejos para que pues los apliques en tu vida o que los tomes en cuenta para poder por lo menos tener la idea de cómo superar a esa persona, ya que a veces esa persona o los sentimientos invaden nuestro corazón, nuestros pensamientos, y no logramos superar esos sentimientos. Pues por esa razón nosotros hicimos este video para poder aconsejarte para que logres olvidar a esa persona o superar esos sentimientos que tienes por ella. Tenemos bastantes pasos, bastantes consejos para ti. Tú toma los que realmente te parezcan adecuados a ti. Pues al final te diremos la manera más obvia quizás o más aplicada, más efectiva. Vamos a empezar con este consejo que quizás te parezca inadecuado o anticuado respecto a la situación que estás viviendo. Podrías aplicarlo o intentarlo si realmente quieres hacer un último intento, ya que a veces ese es el último paso que se requiere para poder iniciar con el duelo emocional, que ya hablaremos de eso en un momento. A veces cuando esa persona nos invade los pensamientos, lo que realmente queremos es regresar con ella, quizás rogarle, buscarlo, saber algo de esa persona, y pues por esa razón te damos este consejo que podría ir en contra de olvidar a esa persona, pero podría ser el paso definitivo para iniciar a olvidar a esa persona o superar esos sentimientos. Consiste en pues realmente buscar a la persona, escribirle, quizás contactarla de manera física, ya que es la manera más efectiva de poder tener la impresión en primera persona, tener la reacción de esa persona para poder pues ver su rostro, la expresión que al final te hará saber cuáles son sus sentimientos o su intención. Y por esa razón, una de las maneras de superar a esa persona es intentarlo o pedirle que regresen. Al final muy posiblemente te dirá que no. Y eso es algo bueno, ya que te deja en claro que esa persona no quiere regresar contigo, no quiere saber nada de ti, que simplemente superó los sentimientos que tenía hacia ti y que ya no siente nada. Posiblemente en el fondo tenga esa sensación de que en algún momento estuvieron compartiendo vivencias, momentos felices, pero definitivamente decidió sacarte de su vida, de su futuro, y al final es válido, ya que todos somos libres de poder vivir nuestras vidas, y sería lo mejor para esa persona, tal vez para ti no, pero sería conveniente rogarle si quieres y que te mande a la zona de amigos, pero no te recomiendo ser amigo de esa persona. Al final siempre vas a tener esos sentimientos hacia ella. Lo mejor es alejarse de la persona y dejar que siga con su vida, que continúes con la tuya y ya no molestarla más. Si hiciste todos los intentos de poder hacer que regrese, si le escribiste, si no te respondieron, si te bloquearon o si te dejaron simplemente de hablar, de responder, o si te responden de manera cortante, de manera que te haga sentir que esa persona no quiere saber de ti o no quiere hablar contigo, entonces sabrás que esa persona no quiere estar contigo y que ya no siente nada.
Es una manera de saber que no siente nada por ti. Y es ahí donde comienza todo esto de poder iniciar esos sentimientos de dolor, de impotencia por no ser correspondido por la persona. Pero créeme que es uno de los pasos necesarios para poder superar a esa persona. En las primeras horas de una ruptura amorosa, en el primer momento, la primera impresión que nos da terminar con la persona o que te terminen, es un sentimiento de angustia, que es algo increíble lo que está pasando. Tu mente no te permite aterrizar en el momento. A veces es difícil y te conmueves en llanto, te da tristeza, dolor. Y a veces sientes un alivio grande de que ya no le tendrás que rogar o de que ya no son nada más. Siempre es un momento bastante difícil de procesar. Pero en las primeras horas de una ruptura, ya a las horas, pues caes en cuenta de lo que pasó. Y si necesitas desahogarte, si necesitas llorar, pues hazlo. Todos tenemos esa libertad de poder expresar nuestros sentimientos. Y si tienes amistades, amigos de confianza, familiares de confianza, hermanos, quizás tus padres, tus primos, vecinos, que te hagan sentir acompañada, acompañado. Sería adecuado poder comentarle lo sucedido y no esperar a que te diga que todo va a estar bien, que simplemente te haga sentir escuchado, escuchada. Es primordial en las primeras horas desahogarse de todos esos sentimientos reprimidos durante el momento de la ruptura. Y después de todo eso, uno de los consejos es realizar actividades que te gusten, rodearte de familiares, amigos que puedan acompañarte en ese proceso de asimilar esa ruptura que quizás obviamente no es fácil. Probablemente me vas a decir que no tienes amigos, no le tienes la confianza a tu familia de poder comentárselo, que no tienes a nadie que decirle lo que está pasando. Es un proceso bastante difícil. Lo mejor que puedes hacer en estos casos es buscar conocer nuevas personas, buscar actividades que te llenen. No te quedes encerrado en tu cuarto. No te encierres en las redes sociales, porque a la larga eso te terminará perjudicando y no es conveniente para ti en un futuro acumular todos esos sentimientos. Créeme, no estás solo, no estás sola. Sé que estos sentimientos por alguien que quizás fue la única persona que estuvo contigo durante tus alegrías, tus tristezas, pero ya no es parte de tu vida. Y es algo bastante difícil de asimilar. Por esa razón sería adecuado, conveniente salir a conocer lugares si tienes la posibilidad de hacerlo. Y si no, pues sería conveniente concentrarte en tus estudios, tu trabajo o tus actividades diarias. Tratar la manera de ocupar tu mente, de no pensar todo el tiempo en lo que pasó, en lo que pueda pasar. Porque con el tiempo, si te concentras en esos pensamientos, terminarás recayendo en lo mismo y no lograrás olvidar a la persona. En cambio, si te concentras en aquello que te apasiona, quizás tu trabajo, tus estudios o alguna actividad que realmente te guste hacer, o en deportes, podría ayudarte a poder salir de esos pensamientos, de esa situación. Como te decía hace un momento, sería conveniente salir a conocer lugares y en base a eso siempre vas a conocer a nuevas personas, rodearte de aquellas personas si tienes la posibilidad de hacerlo, de amigos, de amistades, de conocidos, acercarte a conocidos. Te sorprendería darte cuenta de cómo son las personas en realidad. Los conocidos que quizás te parecen bastante extraños, pero al final puedes hacer una buena amistad con ellos. Y una de las maneras más convenientes para poder olvidar a una persona es vivir el duelo. El proceso de la ruptura comienza con la negación.
Te cuesta creer que se terminó todo, te cuesta asimilar, te cuesta pensar, no puedes verte en el futuro sin esa persona. Sientes que todo se acabó y es parte del proceso. Es parte del inicio del duelo. Es como perder a un ser querido. Sabes que quizás has sufrido en el pasado o has conocido personas que han tenido pérdidas de algún familiar, de algún ser querido. Se siente como si fueras a perder a esa persona y es adecuado sentir que has perdido a la persona para siempre, ya que así es. A tu mente le cuesta creer que todo se terminó. Tu mente busca alternativas de cómo regresar con esa persona, de cómo buscarla, quizás ser amigo de esa persona, amiga de esa persona, buscar la manera en continuar con sus vidas juntos, pero ya no hay manera de hacerlo. Tienes que entender que ya no hay vuelta atrás y tienes que aceptar que todo se terminó. No hay manera de negociar con esa persona. Si ya lo intentaste todo, lo mejor es dejar el pasado atrás. Sé que te puede dar algún tipo de tristeza, de depresión por tomar conciencia de que todo se ha terminado. Y esa es parte del proceso, porque es la aceptación de que ya no habrá nada. Y si logras aceptar que ya no puedes salir con esa persona, que ya no puedes escribirle, que ya no puede haber nada entre ustedes dos, entonces este es el principio para poder olvidar a esa persona. Si logras aceptar que todo se acabó, si logras entender que ya no puede haber nada entre ustedes en el futuro, habrás iniciado el proceso del olvido. Habrás iniciado el proceso de superar a esa persona, ya que es la única manera de poder superarla realmente, aceptando que ya no puede haber nada entre ustedes dos. Evita la idealización, idealizar a la persona con aquellos recuerdos buenos de cuando estuvieron juntos, de aquellas citas, de aquellos abrazos. Evita recordar eso. Evita idealizar a la persona. Recuerda por qué terminaron, por qué se acabó la relación, cómo te hacía sentir cuando no te respondía. Recuerda por qué se terminó la relación. Podrás decirte a ti misma, a ti mismo que fue un error, que haber sido una equivocación. Solo recuerda por qué terminaron. No idealices a la persona, porque esa es una de las cosas que más pasa cuando pasan los días, las semanas. Siempre te vendrán los recuerdos buenos. Recuerda por qué terminaron y lo mal que te hizo sentir, todas aquellas acciones negativas que hizo y del por qué terminaron. Y si terminaron por un amor no correspondido, entonces sabrás que esa persona solo estuvo contigo por compromiso, para no hacerte daño quizás, para no sentirse sola, no sentirse solo, o quizás solo para pasar el tiempo. Y es parte de un noviazgo, es parte de conocer a una persona. Un noviazgo obviamente es para casarse, para conocerse, pero de eso se trata el noviazgo, de conocerse, de saber si te vas a casar con esa persona o no, de saber si puedes convivir con esa persona por el resto de tu vida o no. Y fuiste parte de su vida, pero ya no lo eres más. Y fue parte de tu vida, pero déjala ser feliz a su manera, suelta a esa persona. No idealices, recuerda por qué se terminó la relación o cómo te hizo sentir cuando se terminó. Acepta eso y habrás dado un paso grande para poder superar a la persona. Acepta el rechazo de la persona. Reconoce que no fue posible. No intentes forzar, no intentes hacer que te quiera. Si no te quiere, simplemente no fuerces a la persona, porque si lo haces, esa persona te terminará odiando. Te dirá que eres muy molesto, que la dejes de molestar. Créeme, eso es algo bastante doloroso, bastante difícil de superar.
Por esa razón, no intentes forzar amor donde no hay amor. No intentes forzar a que te quieran porque definitivamente esa persona no siente nada. Y la persona no tiene la culpa de no sentir ese mismo cariño. De todo aquello negativo pueden hacer algo positivo. ¿No te ha pasado que le gustas a alguien o alguien tiene sentimientos por ti y tú no sientes lo mismo o no sientes la misma atracción física hacia la persona? Posiblemente lo mismo le esté pasando a esa persona y tú intentas forzar algo que simplemente no le nace. Te pueden tomar como alguien asfixiante o bastante desesperado. Puedes molestar tanto a la persona que puede terminar bloqueando de todas partes, de eliminarte completamente de su vida, de evitarte de todas las formas posibles. Y créeme que eso es algo que no es conveniente. Que lo mejor que puedes hacer es reconocer que no fue posible y no intentar forzar a la otra persona. A veces por miedo a la soledad, nosotros hacemos todo lo posible para seguir con alguien que ni siquiera queremos, que ni siquiera amamos, que simplemente utilizamos a la persona para no sentirnos solos, solas. Y créeme que eso es algo que no deberíamos de hacer porque también le podemos hacer daño a la otra persona. Lo mejor es enfrentar esa soledad a tu manera y poder continuar con la vida de ambos. Tratar de sacar a esa persona de tu mente con aquellas actividades que te había comentado al inicio. Aquello que te gusta, aquello que te apasiona. Es una manera de poder sacar de tu mente a esa persona. Y créeme, con el tiempo lo harás. Solo tienes que soportar el proceso, solo tienes que asimilar que ya no está más y debes continuar con tu vida. Con el tiempo vas a conocer nuevas personas, nuevas oportunidades llegarán y recordarás seguramente ese proceso tan doloroso. No tengas miedo de conocer nuevas personas. A veces por miedo a que pase lo mismo, por no atravesar el mismo dolor, no te permites conocer nuevas personas, pero lo mejor que puedes hacer es darte esa oportunidad de conocer, de animarte a sentir nuevos sentimientos por alguien o simplemente dejarte llevar a donde te dicte la vida. Tienes que saber reconocer aquello negativo de las personas. Si logras identificar aquellos rasgos negativos, te recomiendo que te alejes de esa persona o simplemente no intentes repetir el mismo ciclo que te pasó con la persona anterior. La misma experiencia negativa que podría suceder lo mismo. Mejor date la oportunidad de conocer mejor a una persona antes de intentarlo de nuevo. Te dije al principio que la mejor manera de olvidar a una persona es el contacto cero. Si no logras olvidar a la persona de ninguna manera, si siempre sueles recordarlo, aquellos momentos, o siempre sin darte cuenta terminas revisando su perfil o escribiéndole mensajes, lo mejor es el contacto cero. Y eso requiere de mucha disciplina mental, determinación, pero es la única y una de las maneras más efectivas para poder superar los sentimientos por alguien. Consiste en dejar de buscar a la persona, en eliminar de tu vida completamente a la persona, eliminar aquellos recuerdos que quizás compartieron, evitar aquellos lugares que te recuerden a la persona, eliminar archivos, fotografías, audios que quizás te recuerden a esa persona, eliminar esa conversación que tanto te hace recordar, quizás revisas cada noche, eliminar todo lo que tenga que ver con esa persona. Redes sociales, WhatsApp, su contacto telefónico, personas que tengan en común. No preguntar sobre esa persona con aquellos amigos en común que quizás tienen. No escribirle, no buscarla, no revisar su perfil.
eliminarla de tus redes, como dije, no revisar sus historias, no buscarla en ninguna de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en WhatsApp, porque si buscas algo posiblemente lo vas a encontrar y simplemente te vas a herir los sentimientos con lo que puedes encontrar. Por esa razón el contacto cero es lo más adecuado, la manera más difícil pero a la vez más fácil de poder olvidar a una persona. Olvidar esos sentimientos, superar esos sentimientos, dejando de buscar a la persona, dejando de intentar hacer que regrese contigo, eliminar todos los recuerdos que tengas, quizás regalos físicos, cualquier cosa que te haga recordar a esa persona. Trata de evitarlo y si comparten trabajo, tratar la manera de evitar hablarle. Quizás la ves todos los días en el colegio, en la universidad. Pues tratar de evitar lo más posible a esa persona, evitar escribirle. Si por alguna razón no puedes eliminar su contacto por motivos de trabajo, de estudio, pues habrían excepciones, pero no idealices a la persona. Hazle entender a tu mente de que ya no son más nada. Esa es la manera más efectiva de poder olvidar a esa persona. Por eso se llama contacto cero, porque se minimiza lo más posible todo sobre aquella persona. Y esa es la manera definitiva de poder superar los sentimientos por esa persona. Sé que no es nada fácil, podrás tener recaídas, pero si tratas de contactar a esa persona solo por una vez, habrás retrocedido en tu proceso, pero puedes continuar haciéndolo y continuar con esa determinación de poder borrar esos sentimientos que tienes por la persona. Si te gustó nuestro contenido o los consejos que te dimos, agradecería mucho que te suscribas a nuestro canal y que nos dejes un like si llegaste hasta el final. Esos fueron los consejos que teníamos para ti, para poder superar el amor que sientes por esa persona o aquel amor no correspondido. No hay manera definitiva de olvidar a una persona, pero sí hay manera de superar aquellos sentimientos que tienes. Todos pasamos por momentos de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperación, pero en algún momento de nuestras vidas lograremos salir de todo eso. Y sin darte cuenta, lograrás olvidar a esa persona, olvidar esos sentimientos. Créeme que en algún momento lo harás. Siempre habrá una luz al final del túnel. No estás solo, no estás sola. Tu existencia en este mundo tiene una razón de ser. Debes continuar luchando por tus sueños, por aquello que tanto quieres. Al final encontrarás a alguien mejor y sé que ni siquiera podrás recordar todo el proceso que te llevó hacia esa meta que tanto querías. Solo vive un día a la vez, que el futuro no te angustie, sino que trata de entender que mañana las cosas pueden cambiar.